María Valtorta. Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos. Traducción del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta. Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. Del 12 al 14 de junio del 48. A los Romanos, capítulo 8. Dice el dulce huésped: al igual que Dios da la predestinación a la gracia a todos los hombres y la predestinación a la gloria a aquellos de entre los hombres que permanecen fieles a la gracia, da también la justificación a aquellos que con firme voluntad saben hacer activos en sí los dones gratuitos dados, dejados o restituidos por Jesucristo, siendo cristianos no solo de nombre y por ciertos signos recibidos, no vivificantes en ellos, porque los pecados en materia grave y la permanencia en ellos los destruyeron, sino cristianos de hecho por su voluntaria fidelidad a la ley espiritual, que renacen en espíritu por el Espíritu Santo y por el agua, signo de la gracia que limpia y sepulta al hombre muerto, restituyendo el nuevo, y asimismo por el Espíritu de amor y por la sangre que purifica y lava las culpas en que puedan haber caído. Estos tales, con su voluntad, operan incansablemente y sin fallecimientos ni agobios su segunda creación o recreación en Cristo y para Cristo, y se forman y modelan conforme al ejemplo y semejanza de Cristo, cabeza del cuerpo del que son ellos miembros, y no por reconocerse humilde y sinceramente miembros débiles y hasta abyectos, dejan de esforzarse en asumir la proporcionada belleza que esplende del cuerpo místico y especialmente de su cabeza, Jesús. Antes, al contrario, y precisamente porque se reconocen tales, trabajan sin desmayo en imitar a Cristo, tomando cada vez más la semejanza del hombre perfecto que, en su perfección, fue en tal grado verdadera imagen y semejanza de Dios, que pudo decir: quien me ve a mí, ve a mi Padre. Unidos a Él, fieles a Él, con voluntad, por su amor, de no caminar según la carne, vosotros, los cristianos de hecho, sois justificados por Él, y vuestros actos, aunque imperfectos todavía, hacen buenos por revestirlos Él con la abundancia de sus méritos infinitos. Más aún, por el Espíritu de Dios que habita en vosotros y que de nuevo torna a vosotros cada vez que la sangre divina os vuelve a consagrar templos en los que pueda habitar la gracia Dios. Venís a ser vosotros renovados, recreados, resucitados y sanados tras haber estado muertos o heridos por el pecado actual, más o menos grave. Todo, por tanto, os viene de Él y por Él,
que todo lo dio y padeció por vuestro amor, y, junto con su carne inocente, hecha hostia pura, santa e inmaculada, crucificó y destruyó el pecado sobre la cruz. Paréntesis. Me interrumpe en este punto una cada vez más fuerte debilidad. Me dejo caer sobre la almohada y el dictante divino me deja reposar. Mas, no bien me rehago un poco, el Espíritu Santo me dicta un pensamiento que yo, en un momento de dejadez, motivada por el decaimiento que tengo, me esfuerzo en escribirlo, diciéndome: ya lo recordaré. Eran las 12, ahora son las 14 y trato en vano de recordarlo. Lo doy por perdido y era tan profundo. Sufro en mi espíritu. Me agito buscando inútilmente lo que por mi culpa perdí. De primeras, siento el Espíritu Santo que con voz severa me dice: te has vuelto perezosa de un tiempo a esta parte. Cuando lo que te interrumpe son motivos de caridad o impertinencias ajenas, nosotros acudimos con nuestra asistencia. Mas cuando es tu indolencia la causa de que pierdas una perla, no acudimos entonces. Quédate con tu pena y no indagues más, pues no darás con esas mismas palabras, así hojees todos los libros de la tierra. Que tu sufrimiento, te sirva de purificación. Tienes razón, mas encontrábame tan cansada, tan débil, que la pluma se me iba de los dedos y me caía por todos los lados. No me era posible tener abiertos los ojos, ni Dios me comunicaba su fuerza para servirle, como me lo hace cuando quiere. Con todo, debiera haber escrito, cómo y dónde pudiera, con la severidad de tener que copiarlo después. Mas lo hecho, hecho está, y ya no hay remedio. Si aquí aparece alguna laguna, es por mi culpa. Es verdad, tan mal a la sazón me veo, que me he hecho perezosa. Hasta ahora, Dios se ha compadecido. Hoy me castiga. Penitencia. Esto me lo merezco y es justo el castigo. Continúa el dictado del 12 de junio, hoy 14 de junio. Y expió en su cuerpo santísimo todos los pecados, y para que vosotros pudieseis revestiros con el traje nupcial, vestido limpio, ornamentado, vistióse él de llagas, heridas cardenales y sangre. Abatióse sobre él la ira de Dios, la ira por vuestros infinitos pecados, desde el pecado primero, padre de todos los demás, hasta el último que se cometa, y la justicia clavó y ahogó todas las culpas en su cuerpo inocente, cual ciervo acosado
por una turba de arqueros. Así fue acosado él por las flechas de Dios, para que fueran expiadas con su sangre todas las culpas. De la cabeza, en la que tan solo animaron pensamientos santos y de la que únicamente salieron palabras de sabiduría, de justicia y de amor, a sus dulces pies de mensajero de paz que, para venir, había salvado distancias y bajado valles cual ningún otro hombre salvará y bajará. Habiendo atravesado la distancia abismal existente entre sus naturalezas divina y humana, y descendiendo hasta el profundísimo, angosto, oscuro y contaminado valle de pecado y de dolor que es la tierra, tan distinta del empíreo, sin confines, todo luz, pureza, armonía y gozo superiores a toda concepción humana, para encontrar en ella, después de tantas pruebas, fatigas y penas, la cruz. De la cabeza a los pies fue todo una llaga. Y si resulta imposible contar las estrellas desparramadas por la inmensidad de los cielos, así también es imposible contar las heridas esparcidas sobre el inmenso que se hizo limitado en una carne expiatoria, porque cada una de las llagas y cada uno de los cardenales eran parte del total de las muchas heridas y golpes padecidos por aquel que, dada su naturaleza divina, no era posible al dolor ni a la muerte, sino que hízose hombre para borrar los pecados del mundo, hacer las ofrendas que rescatan toda impureza, conocer el dolor y la muerte, abandonándose a ellos para proporcionar la vida a los muertos, a la gracia y a los fieles, a ella la paz de los hijos de Dios sobre la tierra y la gloria gozosísima en el cielo. ¿Podía Dios haberse dado por pagado con otros sacrificios de su Hijo Divino que no fuesen los atroces e infamantes de la flagelación y de la cruz? Suplicios para malhechores y esclavos. Solo la mortificación que suponía para el Verbo tener que vivir en una carne, su estar sujeto a las necesidades del hombre, su vivir entre pecadores, blasfemos, falsos adoradores de Dios, lujuriosos, violentos y mentirosos, para santificarlos con su paso por entre ellos, podía bastarle al Padre. La conversión del hombre del desorden del pecado al orden de la ley podría realizarse, claro que podía realizarse, con solo el amaestramiento de Cristo. La fundación de la religión cristiana podía verificarse por la sola permanencia del Emmanuel en Palestina. Otras han llegado a fundar religiones que han resistido a los siglos
y eran simples hombres. Con mucha mayor razón, habríase podido llevar a cabo la fundación de la religión cristiana por medio de Cristo, Verbo de Dios hecho hombre, durante su estancia entre los hombres, pues nadie fue maestro más maestro que él. Incluso Dios habría podido escoger de entre los hombres al más justo de ellos y unir al mismo temporalmente el espíritu de su Verbo, para que la nueva religión fuese, por su justicia y verdad, verdaderamente divina. El pecado original y todos los demás pecados habrían podido ser cancelados y los hombres redimidos hasta con una sola gota de la sangre de Jesucristo. Habría sido más que suficiente la sangre brotada en la circuncisión de su prepucio sacrificado, por cuanto el Hijo del Hombre, al ser el inocente nacido de la Virgen inocente e inmaculada, no estaba obligado al rito impuesto a los descendientes de Abraham para formar parte del pueblo hebreo. No era precisa alianza alguna entre el Hijo de María y Dios Padre, ya que Él era no el Hijo de adopción, sino el Hijo unigénito del Padre Santísimo. Cristo era hombre, mas la carne asumida en el tiempo no abolió en él la divinidad. Antes bien, uniéronse en una sola persona ambas naturalezas, sin que ninguna de ellas sufriese mutilación en su real esencia. Y así, Cristo hombre fue en el tiempo y siempre Dios, uno con el Padre y con el Espíritu Santo, como lo era antes de la encarnación, y fue verdadero hombre por haber sido hecho de mujer por obra del Espíritu Santo, sin concupiscencia de carne y sin sujeción a la culpa original, ni a culpa otra alguna. ¿Cómo no habrían de bastar aquellas gotas de sangre divina para redimir a la humanidad, sin llegar a la efusión total de la misma entre tantos martirios? Mas en la unión real de las dos naturalezas en una sola persona, en el anonadamiento de Dios, en una carne primero y en una inmolación total después, está la medida de la inmensidad del amor divino y de la gravedad de la culpa, lo mismo que en la resurrección está la prueba innegable de la verdadera personalidad de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Emmanuel, Hijo de Dios e Hijo del hombre, sin posibilidad de duda ni de error, porque solo un Dios podía por sí resucitarse a sí mismo en su parte humana después de tal muerte y tal sepultura, y resucitar glorioso sin muestras de heridas, a no ser las salutíferas de las 5 llagas, hecho hermosísimo. Él, que ya era el hermoso entre los hijos de los hombres, no solo por herencia de la hermosura materna y por hallarse exento de las taras consiguientes a la culpa, sino también
por un don divino, necesario a su misión y a su fin, hecho hermosísimo, más majestuoso y potente aún que la hermosura de los cuerpos glorificados. Esto habríale podido bastar al Padre para conseguir el fin de devolver la gracia al hombre caído, y todo lo habría podido llevar a cabo el Padre sin llegar hasta aquel abismo de anonadamiento y a aquella cima de dolor que quiso para su Hijo, a fin de que fuese cancelada la culpa y reabierto el cielo a los hijos adoptivos de Dios. Mas, ¿qué consecuencias habríanse derivado de ahí? Las de nuevos pecados de rebeldía, de desorden, de soberbia, de dureza y de negación que habrían precipitado en el abismo a la humanidad sacada de él por el Redentor y anulado su obra de maestro, de fundador y de santificador de los hombres. La humanidad soberbia y, más que ninguna otra, la de Israel, ¿habría acaso inclinado su frente ante la doctrina, la justicia, las manifestaciones de un hombre y un hombre del pueblo, del hijo del carpintero de Nazaret, si no se hubiera rendido a las maravillas de sus milagros, de su resurrección y ascensión? ¿Podría un hombre, por santísimo que fuese, al que se le uniera por algún tiempo Dios, conseguir el objetivo de aceptar una religión tan contraria en su doctrina a la triple sensualidad que muerde, abraza y enloquece a los hombres? Era conveniente y justo que la religión perfectísima hubiera de ser predicada y fundada por la sola permanencia del Emmanuel en Palestina. Y cabe imaginar un modo convertido por las enseñanzas de un simple hombre, por santísimo que fuese. Ninguna de estas preguntas puede tener respuesta afirmativa. No hubiera sido posible, justo ni conveniente, porque el hombre la habría hecho nula e imposible de abrazar con sus cavilaciones, su incredulidad, sus injustos escándalos y sus necias e irreverentes ironías. Porque la religión de Cristo debía ser universal, y así la contempló siempre el pensamiento divino. Por eso debía ser apoyada, sufragada y reconocida como única y perfecta, con perpetuidad hasta el fin de los siglos, digna de ser abrazada por todos los pueblos, y no solo por el de Palestina, que era ya pueblo de Dios. Si bien habíase mudado a través de los siglos, y en particular durante los 3 últimos años de la vida terrena del Verbo encarnado, en pueblo contrario a Dios, porque hubiera sido excesivamente grande la desproporción entre la culpa y su expiación, entre el océano de las culpas pasadas
presentes y futuras, de toda la humanidad, desde Adán hasta el último viviente, y la medida del sacrificio de no haber sido de inmolación total, porque harto débiles habrían sido para los excesivamente débiles las pruebas de la verdadera personalidad de Jesucristo, de haber Él tornado al Padre tras cumplir su misión de Maestro, Fundador y Santificador, sin antes haber sido torturado y muerto de aquella manera, en presencia de multitudes procedentes de todas las naciones, reunidas en Jerusalén para la Pascua. De suerte que tanto los israelitas prevaricadores y deicidas, como los gentiles, desconocedores del Dios verdadero, fueron testigos y testificadores mal de su grado de la verdadera personalidad de Jesucristo, Dios y hombre, que por sí mismo resucitó y se apareció a muchos tras la resurrección, después de haber sido capturado, torturado, muerto por los de su pueblo y confirmado como muerto por la lanza del romano, y que ascendió al cielo por su propia virtud a la vista también de muchos, llegados asimismo de Jerusalén para la fiesta próxima de las mieses o de las 7 semanas, llamada más tarde de Pentecostés, de toda la diáspora, ya fuesen israelitas, puros, prosélitos o familias mixtas compuestas de gentiles y hebreos. Nada carece de razón en lo que establece o permite Dios, y esta razón es perfecta y buena. Por eso fue inmolado Cristo en el viernes pascual. Resucitó mientras aún duraba la aglomeración de la Pascua. Ascendió 40 días después, cuando nuevamente hallábase la ciudad atestada de peregrinos que volvían para Pentecostés, o habíanse quedado para cumplir con el doble rito de presentar cada uno de los hijos varones en el templo, y para las 2 fiestas de primavera. Aquellos peregrinos, al desparramarse seguidamente para retornar a sus respectivas ciudades de la diáspora y asimismo a cualquier otra parte, habrían de esparcir por doquiera que habitaran la nueva de los prodigios que habían visto, y sin saberlo, habrían de contribuir a divulgar por el mundo la verdad de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, el predicho por los profetas, el Mesías esperado, el Salvador y Redentor, al igual que contribuyó a idéntico fin Poncio Pilato con su informe a Cayo Tiberio César sobre el proceso y condena de un hebreo de Nazaret, por nombre Jesús, muerto por voluntad del pueblo, al ser acusado de subvertir la nación y de instigar al pueblo a no pagar los tributos al César, pues no había sino un solo rey en la tierra, y este era él, Jesús.
como sirvieron Longinos y los demás legionarios, que vieron su mansedumbre y la majestad que se traslucía aún a través de aquella cubierta de heridas que desfiguraban al mártir. Oyeron sus palabras solemnes en el interrogatorio del procónsul y, a lo largo de la vía dolorosa y de su cruz, asistieron a los prodigios que acompañaron su muerte. Todo y todos sirvieron para dar testimonio de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Fijaos, hombres, y meditad en qué tiempos acaecieron los principales acontecimientos de Cristo. Ocurre el nacimiento cuando el edicto de un César llama a los hebreos esparcidos por la tierra a sus ciudades de origen para ser censados. La muerte, la resurrección y la ascensión tienen lugar cuando los preceptos de la ley mosaica hacen que se reúnan los hijos dispersos de Israel en torno al pueblo, en la ciudad santa. Es la humanidad la que debe ser salvada por aquel infante que gime en un pesebre, y la humanidad representada no solo por los palestinos, sino también por los hebreos emigrados en diferentes naciones, se reúnen por aquel tiempo en la nación donde Él viene a la luz. Es la humanidad que debe ser redimida por el Cordero inocente de Dios, muriendo en la cruz, la que se agrupa en la ciudad deicida y homicida, por el tiempo en el que Él iba a ser inmolado, presenciando así el delito cometido en el tiempo y modo predichos por los profetas, con el Rey Mesías, el hombre Dios. Es también la humanidad, agitada por sobresaltos y remordimientos, por dudas y afirmaciones, la que debe ser confirmada en la fe, y se halla presente cuando, tras la sacudida del segundo terremoto, resucita el occiso, mientras el sepulcro se vacía del viviente inútilmente muerto, y tiene así la respuesta del Dios uno y trino, respuesta mitigante o torturante sobre el hombre de Nazaret. Es igualmente la humanidad, siempre dudosa por ser siempre soberbia y proterva, la que está presente en aquella mañana fúlgida de Nisán, cuando aquel a quien no se le quiso reconocer por lo que era, ni escuchar, antes se le dio muerte, esperando así apagar su voz. Ascendió al cielo, palabra y caridad eternas, que siempre hablará y siempre encenderá en el amor hacia Él a los hombres de buena voluntad. La humanidad viole ascender a pleno sol, más resplandeciente que éste por la luminosa belleza y hermosura de los cuerpos glorificados. Y es, en fin, la humanidad, todavía titubeante después de tantas pruebas, la que se halla presente al milagro pentecostal, a la epifanía de la Iglesia docente, la que,
no por capacidad propia, sino por haber quedado repleta del Espíritu Santo, de la incorpórea tercera persona de la Trinidad eterna, bajada a la tierra, tal como la segunda persona había lo anunciado antes de consumar su sacrificio y ascender al cielo, a ese cielo del que bajará por el querer de la primera persona y por un único trino amor que quiere, en uno, lo que las otras dos quieren, siendo ellas una única unidad en tres personas. Inicia su magisterio, sapiente e infalible, en las verdades de la religión. Las obras de Dios son obras de verdad y de luz, completándose con la luz y afirmándose con la verdad. La verdad apetece y busca la luz. La luz hace que resplandezca la verdad, aún para pupilas que se empeñan en ser ciegas. Y esto para que no puedan decir, no le habíamos visto, y para que la condena que habrá de darles el juez divino sea condena motivada por su malvada voluntad y voluntariamente merecida al hacerse obstinadamente ciegos en no reconocer la verdad. Dios, en su amorosa voluntad, se conduce de tal suerte que todos puedan percibir la verdad y tengan así el modo de salvarse. Es deseo de Dios que todos se salven, que todos alcancen la gloria, es su eterno suspiro, y que tantos rechacen su salvación y la gloria constituye su infinito dolor. Para todos aquellos que son de buena voluntad, recibiesen la justificación, la salvación y la gloria. Mandó él a su verbo entre los hombres y visitóle de carne pura, santa e inmaculada, para que la sabiduría de Dios hablase a las gentes, las amaestrase, y el Cordero de Dios fuese inmolado, y así redimiese a la humanidad de la culpa que la priva de la gracia, y los hombres nuevamente creados para la vida sobrenatural pudiesen caminar por la senda de Cristo y alcanzar el reino celestial, el conocimiento y visión de Dios, y la vida eterna y gloriosa. Fin este para el que Dios los creó. 6 de enero del 50. Dice el Espíritu Santo: escribe y sirva de respuesta a las necias seducciones de algunos. Respuesta al prolongado silencio, 18 meses. Y respuesta, la nueva palabra. Respuesta, el prolongado silencio, porque es respuesta que dice a tus calumniadores que no hay en ti voluntad de escribir o no escribir, sino únicamente voluntad de obedecer a Dios. Si Él habla, tú escribes. Si Él calla, tú no escribes, pues no eres simuladora de cosas extraordinarias, ni una desequilibrada que tome por sobrenaturales palabras.
y visiones dictadas por el delirio. Tú eres el instrumento y la portavoz, y un instrumento permanece inerte hasta que el artífice lo toma en sus manos para realizar con él un trabajo. Y una portavoz no tiene voz hasta tanto la voz no la llene de sí, para que la difunda por el mundo. Esto y no más eres tú. Y es respuesta la nueva palabra. Tras el prolongado silencio, para decir la verdad a los ciegos que tienen sus ojos cubiertos con las escamas de su carnalidad, los cuales ven las cosas como se las presenta su malvado pensamiento, y no como son en realidad, porque están ciegos. Ven lo exterior y no saben lo que pasa entre el Espíritu Divino y el Espíritu del Siervo de Dios. Ven el aparente silencio, pero no pueden penetrar los motivos de ese silencio, porque el hombre carnal no puede penetrar con su opaco pensamiento en los misterios de la luz hecha palabra. Para responder a estos necios, digo yo, ahora, que voy a hablar después de tanto callar, mas porque soy Dios y Dios es bondad. No te violentaré a ti, víctima, que te vas consumiendo más y más. Ajustaré mi palabra a tus posibilidades físicas, dando así una nueva lección a los culpables contra la caridad y la justicia, y por ende contra Dios, los cuales no regulan con la caridad y la justicia sus actos, para contigo que te encuentras enferma, y pecan contra el doble amor que la ley antigua y el Verbo encarnado proclaman ser el primer mandamiento, sin el cual no pueden ser verdaderos y vivos los otros, y son vanas, falsas y despojos muertos, sin valor alguno para el juicio de paz y de gloria. Las manifestaciones formales y literales del culto, porque lo que es vida divina, lo que diviniza hasta incluso una sonrisa, haciendo de ella motivo para un premio futuro, es el amor, solo el amor. No sin acuerdo divino, quedaron detenidas las lecciones en el versículo 4 del capítulo 8, en la epístola a los Romanos, para reanudarlas en el versículo 5 del mismo capítulo, después de 18 meses. Hasta el cuarto se hablaba de ti, que vives del Espíritu, y de quienes son como tú. Del quinto en adelante hasta el séptimo se habla de estos, y en este punto queda reanudada la lección, acomodada a los tiempos actuales. Hasta el balanceo de un lirio lo regula la sabiduría de Dios.